Así que vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, Señor, recibe toda gloria, toda honra y toda la alabanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos venimos poniendo en tus manos, Señor, para iniciar este tiempo, Señor, no sin antes reconociendo, Señor, tu misericordia, tu bondad, Señor, tu delicia, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Y en el nombre de Jesús nos venimos poniendo, Señor, en tus manos para que sea el poder de tu Espíritu Santo ministrando cada vida y cada corazón, Señor. Derrama de tu gracia, Señor, también sobre nuestras vidas, Padre bueno, para compartir tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo sobre cada una de nosotras, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí con cada una de nosotras, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno. Amén. Aleluya. Bueno, el tema que vamos a compartir el día de hoy, no sé si ya se dio cuenta, le dimos aquí, por ejemplo, con los elementos. No sé si los elementos les digan algo, pero el tema es la viuda de Sarepta. Ese es nuestro tema que vamos a estar estudiando a la luz de la palabra. ¿Bien? La viuda de Sarepta. Y nos vamos a ir ahí en Primera de Reyes 17, 8, 9. Del 8 al 9. Dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué estaba pasando aquí? Déjele, le comento un poquito lo que es el contexto de Primera de Reyes 17, del 8 al 9, el cual acabamos de leer. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? El Señor le da una orden a Elías. Esta palabra le dice, levántate, vete a Sarepta. ¿Por qué? Porque Elías estaba cerca del arroyo de Querit, porque ahí el Señor le había dicho que se fuera, porque ahí iba a ser el sustentado, el cual ya conocemos la palabra donde dice que ¿cómo se llama? Que Elías era sustentado, que los cuervos le llevaban pan y carne, y tomaba agua del arroyo, pero llega el momento en que el arroyo se seca. El arroyo se seca y el Señor le da esa orden y le dice, ahora levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y a mí me llama la atención aquí esto porque Elías, siendo profeta, y el Señor siendo tan poderoso, tan hermoso, ¿qué le costaba al Señor? Yo me hice esa pregunta, ¿qué le costaba al Señor que en el arroyo de Querit siguiera brotando agua? Él tenía el poder. Tenía el poder de ¿cómo se llama? De que siguiera fluyendo, de que no se secara el arroyo de Querit. Pero más sin embargo, reconociendo ese poderío de nuestro Padre Celestial, también podemos ver que el Señor tenía planes. Amén. De tal manera que se quería seguir formando la fe de Elías. Lo quería seguir, ahora sí que tratando a él y seguirlo formando. Y por eso el Señor le da esa orden. Le dice Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Porque ¿qué se estaba viviendo en ese entonces? Ahora sí que a nuestro lenguaje actual estaban pasando por una hambruna. Y la hambruna era muy severa, el hambre era muy severa la que estaba pasando. Por eso era que Elías estaba en el arroyo de Querit, siendo sustentado por cuervos de parte del Señor, siendo sustentado por cuervos y por agua de ese arroyo. Pero algo que a mí me llama mucho la atención y que yo estuve investigando acerca de la distancia que se tenía desde ahí, desde el arroyo de Querit hasta ¿cómo se llama? Hasta Sarepta. Y según lo que yo pude investigar, dice que la distancia es de entre unos 130 a 160 kilómetros. Yo dije, es bastante lejos. Entonces yo me puse ahora sí que a dimensionar la distancia de aquí hasta dónde, ¿no? Y según por lo que pude investigar, es como decirle, vete de aquí a Ensenada, por ejemplo, ¿no? Es aproximadamente esa distancia. Y yo dije, ¿caminando? ¿En medio de una hambruna? Y no dice que Elías llevaba lonche. En sequía y todo.
Entonces está impresionante, pero en medio, y por eso me impresiona mucho, porque Elías, ¿qué hace? Elías obedece. Elías obedece. Entonces, ¿qué se estaba moviendo? ¿Por qué? Porque Elías estaba siendo tratado. Estaba siendo tratado, pero ¿qué lo movió a Elías? La fe. La fe movió a Elías. ¿Qué es lo que, ahora sí que por gracia y misericordia, qué te movió hoy para venir? La fe. ¿Me explico? Yo creo que a todas, si estamos aquí en este lugar, estamos por fe, porque la fe en el Señor fue la que nos movió, porque es la que nos dio la certeza y la convicción de que Dios tiene una palabra de vida para ti, para mí el día de hoy. Amén. Y que el poder del Espíritu Santo fue el que nos movió. Fuimos movidas a través de la fe. Mira que así que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Mire, entonces, lo que yo estaba viendo a través de la palabra, lo que quiere decir Sarepta. Sarepta es la palabra hebrea 6884, que es la palabra Sarap, que empieza con T y terminación H. Sarap. Así como se escucha, Sarap con PH, termina el último PH, ¿ok? Entonces, esa es la palabra Sarepta. ¿Por qué? Porque es bien importante saber ¿cómo se llama? ¿Por qué el Señor escogió Sarepta? Sarepta de Sidón. Y para poder saber por qué el Señor escogió, nos da pistas, ¿no? De del significado de esta palabra, que es esta palabra hebrea, la 6884. Si está tomando nota, póngale ahí nada más H6884, que es la palabra Sarap. Y miren lo que quiere decir Sarepta, lo que quiere decir esta palabra hebrea. Quiere decir fundir, quiere decir también refinar, quiere decir también derretir, quiere decir también purificar, purgar, probar. Mire, todas esas acepciones que nos deja ver, es muy rica esta palabra, la palabra Sarepta. No sin antes, mire, le quiero comentar algo que es bien importante, porque Sarepta era parte de Sidón. O sea, prácticamente le dijo que se fuera a una tierra extranjera. O sea, no era una tierra del pueblo de Israel, era una tierra extranjera. ¿Quién vivía ahí en la tierra extranjera? Ahí, alguien que esté leyendo la palabra del Señor ahí nos deja ver y llama la atención, pero no nos vamos a enfocar, en eso, pero nada más como un comentario, alguien que era de Sidón era Jezabel, porque Jezabel era hija del rey de los sidonios. Pero imagínense a dónde el Señor estaba mandando a Elías. Pero ¿para qué lo estaba mandando? Si nos movemos a través de esta palabra Sarepta, que quiere decir fundir, refinar, derretir, purificar, purgar, probar. Pero una de las palabras que a mí llamó la atención, que me llamó a mí mucho la atención dentro de todas estas, que todas son muy ricas y nos brindan una gran enseñanza, y en la cual me quiero, ahorita enfocar, y yo sé que también ahorita vamos a tener la bendición de escuchar a ver lo que el Señor le dio referente al tema. Amén. Es en la palabra refinar. Sí, que se trae dentro de una de esas palabras que es, ¿cómo se llama? De esas acepciones. Porque, ¿qué es refinar? Refinar es el proceso de purificar, pulir o mejorar. Perdón, es el proceso de purificar, pulir o mejorar algo para hacerlo más útil. Y también precioso o de mayor calidad. Y ahí es donde me quiero detener poquito. Fíjate para dónde lo estaba mandando el Señor. Vete a Sarepta, vete al lugar donde te voy a mejorar para hacer algo más útil de ti. Pere, bienvenida. Bienvenida. Gloria a Dios por estar aquí. No sé si quieras comentar algo de referente a la refinación que el Señor estuvo haciendo con Elías. En este tiempo la he estado escuchando, me recuerda a este lugar donde somos tratados. Sí. Donde somos tratados, somos
refinados, como dice ahí, Sí, para ser mejores, ¿no? Siempre debemos de llegar o de ver ese siguiente paso que necesitamos, ¿verdad? En el camino del Señor, siempre mejorar, no nos podemos quedar, ¿no? Y a lo mejor si en algún momento de nuestra vida dimos pasos hacia atrás, pues este es el momento, este es el lugar. Estamos todos llegando a Sarepta, ¿para qué? Para ser refinadas, para ser mejoradas, porque Dios quiere que seamos útil para Él. Entonces yo creo que todas queremos ser útil para el Señor, ¿verdad? Entonces, amén. pues tomar esta palabra para poder avanzar y llegar a ese punto en el que seamos útiles para el Señor, para nuestros mismos hermanos, para la casa de Dios, para nuestra iglesia. Sí, el Señor es lindo, amén. Amén. Pero fíjate que algo que me llama la atención en esta definición que dice, para mejorar. No es que estamos, me explico, es para mejorarnos y hacer algo más, como bien dice Bere, útil. Sí, pero dice aquí también, más útil. Porque ya estamos siendo útiles, gloria al Señor. Somos útiles en las manos del Señor, pero el Señor quiere que seamos todavía más útiles. Y lo que dice este significado también, que es precioso o de mayor calidad. Entonces, que cuando estamos en Sarepta, que estamos siendo refinadas, estamos siendo tratadas, porque, como estaba comentando ahorita, a ver, es porque estamos siendo tratadas para que el Señor nos lleve a esa utilidad a la manera de Cristo. Pero también el Señor, en medio de ese proceso, el Señor nos está haciendo de mayor calidad todavía. No es que no tengamos que no seamos de calidad, somos de calidad, pero que el Señor quiere que todavía vayamos a más, si queremos llamarlo de esa manera. A más, nos está purificando, nos está tratando. Es como ya hemos visto de repente, como que la palabra del Señor dice ahí en Proverbios que hombro con hombro se lima el hombre, o sea, se lima, o sea, quiere decir que a veces, o sea, somos limadas con nuestros propios caracteres una contra otra, ¿me explico? Somos limadas, pero todo este trato es ¿para qué? Para que salga lo mejor de ti, lo mejor de mí. Y sale. Por ejemplo, usted lima y pula por ejemplo, una madera, le está quitando todo lo áspero, lo de encima. ¿Por qué? Para que la madera después quede lisita. Me explico, se ve hasta se ve más linda la madera. Me explico, se vea, o pule, por ejemplo, ¿cómo se llama? Algún metal, lo pule y se le está quitando todo ¿cómo se llama? Lo de encima, lo que no está bueno ya, le es quitado para que se vuelva más bonito. Entonces, si queremos verlo de esa manera. Incluso con este ejemplo que está dando, pues si nosotros pasamos la mano, ¿no? A alguien más, ya no nos vamos a lastimar. Entonces, quizás, ¿no? Como hermanos en el trato, pues ya no vamos a ser ásperos, ya no vamos a lastimar a quien amamos, ¿no? Entonces, claro, bueno, eso es lo que se espera de nosotros. Sí. Eso es lo que se espera, pero pues también tenemos que saber que pues de alguna manera todavía pues nos alcanza, pero que sí tener el conocimiento de que eso nos alcanza, pero es reivindicarnos. Reivindicarnos, amén. Mire, pero como primer punto vamos a ver cómo es probada la fe de la viuda. Ya estuvimos hablando al principio cómo fue movido Elías a Sarepta para entrar a ese proceso de refinamiento. Pero ahora vamos a ver cómo ¿cómo se llama? La viuda es probada su fe. Así que, Bere, nos puedes compartir en el del 10 al 12. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, en este punto yo tengo la duda, ¿verdad? De que en la palabra nos dice anteriormente que Dios ya dio la orden. Ajá. Dios ya le dio la orden a la viuda de sustentar a Elías, porque cuando le dice, ve a Sarepta porque yo ya di la orden, quiere decir que ya le habló a la viuda. Ajá. Pero la viuda le dice, yo solo tengo esto y voy a morir. O sea, como que, ¿de dónde quieres que te dé? Exacto. Es como, si ella ya recibió la orden, ¿por qué ahora duda?
Exacto. qué es lo que está pasando en la vida de la viuda o en su mente, en su corazón, que ya no cree que vaya a poder ayudar. Y yo creo que llega la duda, ¿por qué? Porque es lo que acabamos de ver en el punto, porque está siendo probada la fe. Cuando nos estamos siendo probados en alguna área, es porque tenemos duda. Porque la duda nos está de alguna manera como que ir a hacer o no ir a hacer. O sea, no es que el Señor no le ha dicho, sí, sí le dijo. Pero llega ese momento de duda, como de repente nosotros nos puede pasar en algo, ¿no? O sea, de repente alguien quedarse sin trabajo y decir, bueno, yo sé que el Señor es poderoso, pero ir a tener ¿cómo se llama? El trabajo que yo espero, ir a hacer o no ir a hacer. No sé si le ha pasado de repente, o en algunas otras áreas. Bueno, ¿será o no será? Que aunque ya sabes y tenemos el conocimiento de la palabra, nos recordamos de las promesas, pero de repente somos atacadas con la duda. Ella le atacó la duda, por eso es que estaba siendo, ahora sí que formada su fe, estaba siendo probada esa fe en ella. Entonces cuando nosotros nos ataca la duda, la incertidumbre, es porque el Señor nos está formando en fe. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que nosotros nos afiancemos en la fe. Y mire, por ejemplo, aquí me lo que llama la atención, que dice que nada más, ella le dice, yo solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Yo le quise traer esto de aquí, pues dije, bueno, yo sé que los recipientes nada que ver con los de la aquella antigüedad, pero ahí me lo disculpa, pero lo que quiero hacer énfasis, y yo decía, bueno, es por ejemplo, si nos vemos, dice que solamente poco aceite y un puñado de harina. ¿Por qué? Porque decía, solamente voy a hacer, lo que daba a entender ella, que ella nada más tenía una porción para hacer dar una sola comida y morirse. Entonces nos da a entender que no tenía una cantidad abundante de harina. ¿Cuánto le gusta? Que a lo mejor aquí sí comen 2. Sí salen 2. Si lo mezclamos este aceite con esta harina, seguramente sí alcanzamos a hacer 2 panes. Por eso se quise traer estas porciones para visualizar, que visualicemos lo que realmente le estaba aconteciendo a esta viuda, que sí estaba ella en medio de ese tiempo de hambruna. Necesidad. Su necesidad era demasiado precaria, estaba demasiado complicado, y no sé si de repente a ti te pasa, o ha pasado, o has escuchado que a alguien le ha pasado que dices, ya no tengo nada, más que esto, que de repente le ha tocado. A mí sí me llegó a pasar en el pasado, que decir, ya no tengo nada, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Me explico? Ya no hay nada. Y quizás uno como mujer va a abrir la alacena, el refrigerador y, nada más tengo esto, ¿no? Y es una preocupación mayor, ¿no? Porque tú como mujer, pues tú eres la encargada, quizás, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, en preparar los alimentos, ¿no? Y en ver, y hoy solo tengo esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, la duda y la preocupación, doble, yo siento, ¿no? Sí, y la angustia, ¿no? Pero ¿es por qué? Porque nos visita la duda. ¿Y por qué? Porque estamos siendo tratadas en la fe. Así que si de repente en alguna área aunque no tenga que ver con escasez en alimento, que ahora el Señor que jamás pase, pero no estamos exentas. Pero me explico, pero que digas, yo tengo la confianza en el Señor. Así que como dicen, veo poquito, pero de eso poquito yo sé que el Señor va a hacer mucho. Amén. Va a ser mucho. Pero mire, algo que a mí me llamó mucho la atención y me fui a investigar lo que quiere decir la palabra viuda. Porque está llegando con una viuda. Porque no fue con una mujer que tenía esposo. Yo también me pregunto, ¿por qué no se fue por qué el Señor no preparó a una mujer para que atendiera a Elías, una mujer con esposo? Porque escogió una viuda. Y me recuerda ahorita como lo que estábamos viendo en el discipulado del miércoles, que el pastor nos compartía acerca de las sombras y figuras. Amén. Así que aquí es una figura también la viuda. Porque mire, ¿con quién la estaba enviando? ¿Con quién envió el Señor a Elías? Con una viuda. ¿Qué quiere decir? Mira, la palabra hebrea que se utiliza aquí para viuda es la H490. Es la palabra hebrea H490, que es almana. Así como se escribe, así como se escuche, almana, nada más terminación H. Almana. Esta palabra hebrea quiere decir
dentro de sus acepciones, viuda, pero quiere decir también lugar desolado y también quiere decir casa desolada. Entonces, este es otro punto que a mí me llamó bastante la atención, ese significado, porque el Señor lo manda a Elías a un lugar donde va a tratar la fe también, no tanto de él, también de la viuda, donde está, y que está siendo refinado con la fe para llevarlo a otro nivel, pero también lo lleva ¿a qué? Con una viuda, y lo que me llamó la atención aquí con estas acepciones es que es el lugar desolado. Es un lugar desolado, uno de los significados de viuda. Un lugar desolado es vacío o destruido, es un lugar donde no hay nada. Es un lugar desierto, despoblado, devastado. Esos son los significados del lugar desolado, es vacío o destruido, desierto, despoblado, devastado. Entonces nos enseña esta sombra de ¿cómo se llama? Bueno, esta figura de la viuda nos enseña a nosotros. ¿Por qué el Señor escogió a una viuda y no a una mujer casada? ¿Por qué la llevó al lugar desolado? No sé, ¿qué quieras aportar? Sí, pues es que esta parte en la viuda podemos ver que pues la viuda estaba llena de tristeza, ¿no? O sea, en un lugar desolado, ¿cómo se ve? Triste, ¿no? En decaimiento, ¿no? Al ella decir, pues es que yo voy a comer con mi hijo y ya me voy a preparar para morir, pues falta de fe, falta de ilusiones, de emoción, ¿no? Decaimiento total, ¿no? Sí. Entonces la viuda estaba tan llena de tristeza, tan desolada, que necesitaba esta prueba, ¿no? Que estaba como en el momento en el que ya no quiero nada, ya me voy a morir, pues no tengo ni para dónde, ¿no? Ni para dónde ver, no hay nada, pero llega Elías y con esa gran noticia, ¿verdad? Y sí, y de hecho, una persona desolada, según el diccionario, es una persona, cabal, lo acaba ya de aportar Bere, una persona desolada es una persona triste o adolorida, afligida, apenada, no apenada de que le da pena, ¿me explico? Apenada de que tiene una pena, desconsolada, abatida. Esa es una persona desolada. Y yo creo que en algún momento hemos pasado por este proceso, a lo mejor usted no, pero de repente yo creo que alguna buena parte hemos pasado por estos momentos donde nos hemos sentido esa tristeza, ese dolor, aflicción, sentimos como una pena tan grande que decimos, de esta no salgo. Amén. Pero esas son las, ¿cómo se llama? Fíjense nomás a donde lo manda el Señor, a Elías, con una persona con todas estas características. Que recordemos, porque esto te digo, bueno, ¿por qué no la mandó? Yo sé ya con lo mismo, ¿por qué no la mandó con una mujer casada? Porque con una viuda, con una mujer que estaba ahora sí que adolorida. ¿Por qué no la mandó seguramente, yo no sé si en Sarepta había, ¿cómo se llama? Bueno, que en Sarepta, como ya vimos, era una tierra extranjera, y ahí lo que prevalecía era, ¿cómo se llama? La idolatría hacia los Baales. Y entonces aquí ¿cómo se llama? El Señor preparar una mujer ahí de Sarepta. Quiero pensar que esta mujer confiaba en el Señor y conocía del Señor de Israel, amén. Así que mire, vamos a ir al siguiente punto, porque a esta mujer se le dan instrucciones y promesas. A ella se le dan instrucciones y promesas. Y lo podemos ver ahí del 13 al 14, lo leemos, ¿ver? Sí. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es de qué impresionante. Amén. Porque le da aquí directrices.
instrucciones. Le dice a través de Elías, el Señor le dice a través de Elías, ve. Pero primero le dice, no tengas miedo. Como dice, no tengas temor. Es no tengas miedo. Haz como has dicho, pero hazme primero a mí. Suena como algo injusto, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Porque él era varón. De alguna manera el varón aguanta un poquito más que la mujer. Dice, hazme a mí, ve y hazlo, pero no tengas miedo, no tengas temor. Porque le dice, pero hazme a mí primero. O sea, hay una directriz de parte de Dios hacia la viuda. Dice, hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y después le suelta ¿cómo se llama la promesa? Porque la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. Imagínense, usted y yo que más tengamos esto. Y que llegue el profeta que diga, oye, ¿tienes? Pues sí, nada más. Si vemos aquí a casa para 2 personas nomás. ¿Sabes qué? Esto es para mí y para mi hijo. Y que el profeta diga, pero hazme a mí primero. ¿Qué haríamos? Cuando nos tenemos ya nomás la porción y en medio de una hambruna, imaginemos esto. Que te llegue alguien de parte de Dios en casa. A casa, y que tú nada más tienes exactamente la porción tuya y la de tus hijos. Nada más. Pero que el profeta diga, pero dame a mí primero. ¿Qué haríamos? Es difícil, ¿no? Difícil decisión. Es difícil. Pero podemos ver que esa promesa, ¿no? Trae mucho. Sí, seguía siendo probada la mujer. Pues no sé si continuamos. Más adelante, pues vemos un poquito sobre la obediencia, ¿no? Sí, y aquí es, por ejemplo, ¿por qué? Porque ella obedeció. Pero antes de pasar al siguiente punto que quiero hacer, porque mire, ahí dice algo bien importante. No sé si lo captamos ahí en el 13, que habla acerca de que le dijo, hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. ¿Qué tipifica esto? Mire, esa pequeña torta nos enseña algo bien importante. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mire, en aquel entonces, mucha gente no tenía acceso a tener ni siquiera horno. En aquel entonces. De tal manera que la torta debajo de la ceniza era hacer, me explico, ahora sí que como la hacemos hoy en día, ¿no? Una gordita, una tortita así, dice, debajo de la ceniza. Que era poner, por ejemplo, ponerla ¿cómo se puede decir? Brasas. ¿Perdón? Debajo de las brasas. Debajo de las brasas y taparlo y cubrirlo con la ceniza. Para que esto le proporcionara calor a la harina y se pudiera cocer más rápido. ¿Me explico? Yo investigando un poquito decía que, de hecho, hoy en día hay lugares donde la siguen haciendo. Porque dicen que proporciona, ya cuando ya se coció este tipo de pan, ya lo sacan de las cenizas, imagínense, cocido en las cenizas. Como dejar poquita ceniza arriba y ponerle encima más ceniza para que con lo caliente se haga este pan. Entonces se supone que ya levantan el pan y les sacuden los excesos de ceniza y se lo comen, y de tal manera que se queda impregnado con mucho sabor a ceniza. A ceniza. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que ese es un testimonio de resiliencia humana. ¿Qué resiliencia humana? La resiliencia es cuando pasamos un proceso, pero salimos de él en victoria y con una gran enseñanza. No es lo mismo resistencia que resiliencia. ¿Explico? Acordémonos de eso. Ahora sí que resistencia es cuando dice resiste, te está pasando esto, resiste, tú puedes, y tienes la fuerza, y el Señor está contigo. Sí. Y sí, Dios nos da la resistencia, pero es mucho más poderoso que lo pasemos los procesos a través de la resiliencia. ¿Por qué? Y nos habla este proceso de la cocción de este pan cocido debajo de la ceniza, acerca de la resiliencia. ¿Por qué? Porque no solamente salimos en victoria, sino que salimos también siendo procesadas y siendo mejoradas, si queremos decirlo de esa manera, y siendo mejoradas. Amén. Y con se me fue la palabra, con el proceso. Es que se la dijo, se me fue ahorita la palabra. Okay. Aprendizaje. Ajá, es un aprendizaje. ¿No? Porque a lo mejor aguantamos, pero quizás adelante lo volvamos a pasar y otra vez aguanta.
pero ahora con el aprendizaje, pues ya sabemos por dónde vamos a caminar y quizás ya no lo vamos a pasar, ¿verdad? Porque ya aprendimos a través del proceso. Sí, o si lo pasamos, ya sabemos por qué caminito seguir. Amén. Sí. Pues sí, porque una fe que ha sido probada, ¿qué produce? Paciencia. Amén. Paciencia. Entonces es parte cuando ya vivimos esta resiliencia en diferente situación, y si te toca otra vez con el pase de los años volverla a vivir, vas a salir, ya me sé el caminito, voy a salir. Amén. Voy a salir. ¿Ok? Entonces también nos enseña de que tenemos que creerle al Señor. Amén. Amén. En este Gloria a punto Dios. también podemos ver que no necesitamos del horno o que no necesitamos de grandes cosas para poder obedecer. Con lo sencillo. Con lo sencillo. Con lo que está en nuestra mano. Porque quizás no, la viuda pues no contaba, vemos, con el horno o con lo que se ocupara en ese momento para poder cocinar o hornear. Ujú. Con lo que tenía, ella obedeció. Y a veces nosotros estamos esperando tener grandes cosas, ¿no? Para poder obedecer, para poder accionar en lo que nos está pidiendo nuestro Padre. Pero vemos que no necesitamos de esas grandes cosas porque con lo que tenemos podemos accionar y podemos obedecer. Exacto. ¿Qué quiere decir? Lo que acaba de decir Bere, que con poco podemos hacer mucho. Amén. Con poco podemos hacer mucho, que fue lo que le pasó a la viuda. Con poco, ¿por qué? Pero es cuestión de fe, Amén. de creerle al Señor que con ese poco tú y yo vamos a hacer mucho. Pero también a la otra viuda Eliseo le preguntó, ¿y qué tienes en casa? Bueno, es otra enseñanza, pero ¿por qué? Porque con lo que tengas tú en casa, lo que tengas tu acceso, con eso, si tú le crees al Padre, crees en su promesa, con eso poco tú vas a hacer mucho. Amén. Vas a hacer mucho y vas a salir adelante. Aunque esté la hambruna a todo lo que dé, esté el proceso a todo lo que dé. Vamos a seguir adelante, no porque somos las super, les explico, mujeres, sino porque el Señor es grande en misericordia. Amén. Y nos ha dado esa bendición de que con poco hacemos mucho. Con poco hacemos mucho. Que nomás tengo para esto, con eso poquito. Dios te va a dar la bendición de que con eso que tengas, hagas mucho. Amén. Amén. Y yo creo que esta promesa de la harina y del aceite, tan poderosa, que no se nos olvide. Que cuando pasemos en cualquier situación, con eso poco, Dios me ha dado el poder de hacer mucho. Gloria al Señor. Amén. Entonces, el siguiente punto es, la obediencia dio como resultado el cumplimiento de la promesa. Para alcanzar las promesas, ¿qué se necesita? Obediencia. Obediencia. Y lo podemos ver ahí del 15 al 16. ¿Dónde es? Permíteme. Sí. La obediencia dio como resultado el cumplimiento de la promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué grande, Tremenda. ¿no? Qué grande, que comió Elías, comió ella y comió su casa, ¿no? Sí. Comió su casa, que pues podemos ver que quizás no solamente estaba su hijo, ¿verdad? Así es, nos deja ver como que si hubiera alguien más. Pudo haber más personas y todos fueron alimentados gracias a que se cumplió esa promesa, ¿no? La harina no escaseó y el aceite de la vasija no menguó. Tenía ella, ¿no? Ahí ya la unción Sí. y el sustento, ¿no? Es la Así harina y la unción en el aceite. Que es una unción, que es una habilitación de que con poquito hacemos mucho. Y como dice ahí en el 15, entonces ella hizo como le dijo Elías. ¿Qué nos está hablando aquí? Obediencia. Obediencia. Amén. Que le dijo, ve y haz, como has dicho, pero hazme A mí primero. a mí primero. La obediencia de ella. En ella hubo esa obediencia. Y dio como resultado, ¿qué? Que la harina, porque imaginemos poquito, que ella no hubiera obedecido. Que le hubiera dado primero a su hijo. Sí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nomás tenemos para 2 porciones la miel de mi hijo. Y volvemos a lo mismo. Si no hubiera hecho caso a ella,
no hubiera alcanzado la promesa. Se hubiera acabado todo y no estuviéramos hablando de ella, quizás hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque su obediencia provocó que se cumpliera la promesa que se le había dado, que no iba a disminuir su harina y su aceite. Pero para que no se cumpliera esa promesa de que con eso poquito iba a ser mucho, primero tenía que Obedecer. Obedecer la instrucción que le estaba haciendo dada. Y me llama la atención, dice que no temas. Tenía cierto miedo. Tenía temor de que, pues, voy a hacer, pero luego yo qué voy a comer, o qué le voy a dar a mi hijo. Yo creo que quizás sí lo debe haber pensado. Sí. Yo era humana igual que nosotros. O sea, a lo mejor usted no, pero la viuda y nosotras sí. De que, me explico, de que, ¿y cómo le voy a hacer? Si nomás tengo eso, o sea, ¿qué le pasa? Hasta a lo mejor hasta lo vengo y ya lo veo que viene bien repuesto Elías, no se le ve tanto la hambruna a él, porque pues, había comido, siendo sustentado con los cuervos, con ¿cómo se llama? Dice que carne. Con carne. No era solamente harina, había sido sustentado con carnita y con panito. Proteína. Pura proteína. Entonces por eso digo que no venía tan, ¿cómo que decir? Tan desmejorado. ¿Me explico? Y que le digan, pero hazme a mí primero. Dice, oye, si yo nomás estoy de que me como, mi hijo y yo nos comemos ese panito y nos vamos a morir, porque ya es lo único. Pero ella, ¿qué? Hizo como Elías le dijo. La obediencia nos lleva a la bendición del Señor. Amén. Nos lleva a la multiplicación también. Porque hubo una multiplicación. Como dice ahí el 16. Sí. No escaseó el aceite, no escaseó la tinaja, no escaseó ni el aceite y ni menguó. Okay. La harina de la tinaja no escaseó. O sea, la harina no escaseó. El aceite no menguó. O sea, no escaseó ninguna de las dos. No se acababan. No se acababan. ¿Cómo habrá sido el milagro? Yo no sé si de repente ella agarraba y vaciaba la harina en su lugar donde amasaba y como que se volvía a llenar, no sé, se me ocurre, la Biblia no lo especifica cómo ocurría, pero eso es como yo me puedo imaginar y quizás a lo mejor agarraba ¿cómo se llama? Su recipiente de aceite y le echaba la harina y era como que si otra vez su recipiente automáticamente se volviera a llenar. Imagínate qué emoción tan linda. Se multiplicaba. De multiplicación. ¿Pero qué nos pide primero el Señor? Obediencia. Obediencia, que es creerle en medio de esa situación difícil. Porque no era difícil, era muy difícil el proceso que estaba viviendo ella. No recordemos siempre eso. O sea, yo sé que por gracia y misericordia, perdón que la incluya, pero yo creo que a lo mejor no hemos pasado ese nivel y espero que jamás que el Señor nos blinde de no llegar a ese nivel de tener solamente el bocado ¿me explico? Para la familia comer y morir. Es lamentable estar en medio de una hambruna. Pero mire, vamos a seguir avanzando porque el tiempo aquí nos va corriendo. Mire, el siguiente punto es nuevo, pero mire, aquí, qué tremendo. Porque nuevamente es probada su fe. Póngale así el siguiente punto. Nuevamente es probada su fe de la viuda. Estamos hablando de esta viuda de Sarepta. Que quedamos que Sarepta es ¿qué? Lugar desolado. Un lugar desolado. Es ¿cómo se llama? Pero lugar para purificar, refinar, mejorar. Mejorar. ¿Para ir qué? Al otro nivel. A otro nivel, para ser mejores. Ahí estaba en Sarepta. Para que no perdamos este punto para hacernos preciosas. Exacto. Hacernos preciosas. Hacernos preciosas. Así como me llena la mente como las perlas. Amén. Son tratadas también las perlas. El diamante también es tratado. También es tratado para llegar a ser refinado también del diamante y que salga esa joya el brillo. tan brillante y tan apreciable porque se ven lindos. Pero fíjense, en todo este proceso el Señor sigue tratando. Dice, ya la trató en medio de la hambruna. Ya vio la viuda. La multiplicación, la promesa cumplida. La promesa cumplida a través de ¿cómo dijiste? De multiplicación. Amén. Pero ahora el Señor, se me imagina, dice, nuevamente
Otro trato más. Dice, ahora el Señor nuevamente le prueba su fe. Dice en la palabra que comieron ella y su casa por muchos días. Ajá. Entonces quiero ver que así, que durante muchos días ella preparaba pan y la tinaja y la vasija seguían llenas, seguía esa multiplicación. Y quizás en este punto, pues ella ya estaba acomodadita, diciendo, pues yo preparo y sigue apareciendo, y yo preparo y se sigue multiplicando, pues ya no me preocupo de nada, ya todo está bien. Fíjate qué interesante. Es como cuando ¿cómo se llama? Te acomodas con la bendición. Ya. Yo nomás, le hago y pasa y se llena, y le hago otra vez a la vez y se llena. De que nos habla de qué? De acomodamiento. Acomodamiento, porque ya sé que, pues, no pasa nada ahí, ¿verdad? Ahí no está. pasa nada. Sé que el Señor está conmigo. Y que el Señor ahí está llenando y llenando la vasija el aceite y la harina. Y en mi casa, así que si lo trasladamos a nuestro lenguaje actual, a nuestro ambiente hoy, yo veo mi alacena Llena. y la veo llena, 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 y nos acomodamos. Es bien interesante porque a veces nos podemos acomodar. Así, pues no pasa nada. Hoy sí esto, hoy no. O sea, me explico. Tenemos una actitud diferente de repente para con el Señor, me explico. Ay, Señor, no tengo ganas de esto, no tengo ganas del otro. Pero nos llega, ¿es por qué? Porque nos acomodamos tanto. Y quizá eso le pasó, como dices tú, Sí, a la, porque ya habíamos a la viuda. muchos días. O sea, Ya no había quiere pasado decir días. que nada más 2 o 3 días y luego, no, ya pasaron muchos días. No especifica cuánto tiempo, ¿verdad? De hecho, creo que más adelante dice, ¿cómo se llama? Si mal no recuerdo, en el siguiente capítulo, que ¿cómo se llama? La hambruna. Así que fue porque fueron cerrados los cielos referente a la lluvia. No había lluvia porque fue lo que causó ¿cómo se llama? La hambruna. Dice que duró 3 años y medio aproximadamente. Imagínense la escasez. Pero que no nos acomodemos con la bendición que ya el Señor nos dio, sino que vayamos a más. Amén. Que no dejemos de que el acomodamiento nos paralice. Que mira, ella como que se acomodó. Se acomodó. Entonces, ahora sí pasamos al siguiente punto, que es nuevamente es probada su fe. Así como que dice, en ese acomodamiento de bendición, de multiplicación que ella estaba teniendo en casa, otra vez es probada la fe. Lo leemos ahí el 17-18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Espérame, no nos aguantas. Está el 18, está bien. Mire, ahí es lo que me llama mucho la atención aquí, para ahorita seguimos avanzando. Dice, poco después se enfermó el hijo lo que acaba de leer, ¿verdad? Se enfermó. Ella estaba acomodada ya con ese gran milagro que estaba aconteciendo en casa de ¿cómo se llama? De sustento. Entonces ahora, esta nueva etapa que le toca vivir ahora, su hijo, ¿qué? Enferma. Se puso tan grave, de tal manera que muere. Dice ahí, le expiró. Murió. Seguía siendo, ¿qué? Probada la fe de la viuda. Ya tenía sustento, ya amor y paz, y qué gozo, y qué alegría. Aquí tengo en casa al profeta, pero mira, mi harina y mi aceite no deja de haber. Sigo teniendo. Amén. Sigo teniendo. Se acomodó tanto. Pero el Señor dijo, nuevamente otro proceso. Dios lo permitió con un propósito. Porque acuérdense, la estaba refinando. La estaba refinando, pero aquí nos damos cuenta que no solamente a ella, también a Elías. Sí, porque Elías tuvo la duda, ¿no? ¿Qué está pasando, Señor? Sí,
Sí, sí, sí, pero mira, antes de pasarlo con Elías, dice ahí en el 18, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Eh, Le está reclamando. Así es. No reaccionó a la vida diciendo, ay, ya vi la gloria del Señor con la multiplicación de la harina y del aceite, y el Señor va a obrar un milagro y también seguramente le va a dar vida a mi hijo. No, No. ¿Cómo reaccionó la viuda ahora? en reclamos, ¿no? En desesperación y reclamos, porque, pues, ¿qué estaba pasando, no? Sí. Con reclamos. Ahora le está reclamando. Hay un reclamo ahora en ella. Y siendo que está viviendo todavía y sigue viviendo ahí el milagro de la multiplicación, de la provisión. Tiene ese milagro en casa. Pero ahora le acontece este proceso y viene el reclamo. ¿Por qué te entrometes? Y lo dice, viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Es que esto es un reclamo. Así es, pues yo creo que aquí ella se siente señalada, ¿no? Ajá. Ella vio, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo? ¿No? Y recuerda, ¿no? Sus fallas, aquí dice, ¿no? Su pecado, has venido a recordarme mi pecado, ¿no? Entonces ella se siente señalada, se siente así como que, pues es que, ¿qué hice, no? O más bien, lo que hice, pues es ahora estoy pagando la factura, ¿no? Exacto. La factura. Pensando en que, pues si Dios ya nos perdonó, Ajá. porque nosotros nos estamos recordando, ¿verdad? De lo que Dios ya nos ha perdonado y nosotros nos seguimos recordando y creemos que por eso estamos pasando la prueba cuando claramente, pues, si ya fue perdonado y Dios lo olvida, ¿por qué nosotros no? ¿No? ¿Por qué nosotros seguimos en lo mismo y quizás no vemos esa parte de la prueba, más bien así como del señalamiento? Es que tú hiciste eso. Sí. Y es interesante, fíjate, porque a mí lo que me llama la atención es, pues, lógicamente, que dice que recordarme mi pecado. Has venido para recordarme mi pecado. También me habla de que lo que yo puedo entender, a ver si se lo vuelvo a leer esta frase, dice, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? ¿Sabe qué? ¿Cómo la escucho yo? Amargada. Amargada. ¿Qué quiere decir? Que traía raíces de amargura. Traía raíces de amargura y era por lo que estaba, de alguna manera, brotaron esas raíces de amargura en medio de las circunstancias que estaba viviendo ahora brotan. Estaba amargada, ¿por qué? Porque dice, viniste a recordarme, quizá ella a lo mejor cometió algún, como toda, ¿no? Antes de que nos alcanzara Cristo, cometimos pecados que no queremos ni recordarnos. Y a veces también es bien importante lo que dices tú, se nos olvida que ya el Señor nos perdonó. Amén. Amén. Como dice la palabra del Señor, que el Señor dice que todos nuestros pecados, cuando nosotros venimos y le pedimos perdón al Señor, dice que todos nuestros pecados agarra y los echa al profundo de la mar. ¿Y qué dice? Y no se acuerda más. ¿Pero quién sí se acuerda? Nosotros. Nosotras, como la viuda. ¿Elías lo estaba recordando? No, Elías no. Ella no le estaba diciendo nada a Elías. Pero ella sí. Me viniste a recordar mi pecado. Viniste a recordarme lo que yo hice hace tiempo. No. Pero me deja ver que había amargura. Entonces, nosotros si de repente nos viene ese recuerdo de lo que hicimos ya en el pasado, es en ese momento que recordemos nosotros, y es bueno que recordemos que todo es pasado, el Señor ya lo perdonó. Amén. Tu pasado ya el Señor lo perdonó, mi pasado el Señor ya lo perdonó. Ya fuimos perdonadas. Y el Señor dice, no se acuerda más. Yo sé que de repente luchamos contra nosotras mismas. Ella está luchando contra ella misma. Entonces hay que nosotros tenemos que recordar esto. Esta palabra del Señor que Él ya no. Él ni siquiera me está señalando. Él ni siquiera nos señala. No nos señala el pecado. Ahora porque hiciste aquello te viene esto. Dios no es así. Dios no es así.
Pero Dios estaba tratando ahora, ¿qué le estaba refinando ahora? La amargura. Le estaba tratando la amargura. Siempre recordémonos, cuando estamos pasando un proceso, que estemos ahí ahora sí que en Sarepta, en ese refinamiento, ¿qué es lo que nos está señalando? ¿Qué es lo que viene aquí en la mente? Por eso, no, es que ese es el área que el Señor te está tratando. ¿Te explico? Amén. Es el área que el Señor te está tratando y que quiere, como te la está refinando, la quiere pulir, o sea, te quiere refinar esa área. ¿Qué quiere decir? Te la quiere quitar. Te la quiere quitar, te está puliendo para quitártela realmente. Y que creas que el Señor, en este caso, que el Señor nos perdonó. Amén. Amén. Entonces, aquí mire, yo anoté aquí el lenguaje actual, el mismo 18, porque me llamó mucho la atención. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, el profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? ¿Lo estaba teniendo como? Como castigo. Como castigo, ¿ah? ¿No les ha pasado de repente? Sí. Sí, que creemos que necesitamos recibir quizás ese castigo nosotras mismas. Nosotros mismas nos ponemos ese castigo, ¿no? Ajá. Aquí nuevamente podemos decir, ¿no? Dios ya nos perdonó, ya pasamos quizás no, necesitas ese castigo de nuevo, ¿no? Y nosotros nos adjuntamos ese castigo para nosotras, cuando no es así, ¿no? Así es, pero el Señor es bueno, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Pero mira, aquí vemos ahora, como siguiente punto, la viuda recibe el milagro. Otro milagro más. Ya tenía en casa el de la provisión y multiplicación. Amén. Provisión y multiplicación. Pero ahora el Señor obra otro milagro. Dice, la viuda recibe el milagro. ¿Cuál? Amén. Lo vamos ahora sí a estar leyendo, el del 19 al 22. 19 al 22. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya. Amén. Aleluya. Recibió el milagro. Así fue resucitado el hijo de la viuda. Amén. Pero también me deja ver que también fue probado ¿quién? Elías, el propio profeta. Que no se crea, también el Señor a sus profetas también les prueba la fe. Recordemos que el Señor si lo llevó allí también, era porque también estaba siendo refinado él, no solamente la viuda, el trato también era con él. No es que pues nos estamos enfocando en la viuda, pero no está por demás que también reconozcamos lo que el Señor estaba haciendo también con el profeta Elías, que le estaba también refinando su trato, también estaba siendo tratado. Amén. Él también, porque también dice, Jehová, Dios mío. O sea, como también él de alguna manera lo mismo, ¿no? Señor, ¿por qué le has hecho esto a la viuda? ¿Por qué le has permitido? Si ella me está sustentando ahorita. ¿Y qué está pasando, no? Y podemos ver que, pues, Elías primero obedece, ¿verdad? Primero obedece, ¿no? Ajá, también. Primero obedece, no cuestiona, obedece las indicaciones y no es almático, ¿verdad? Sí. Elías no es almático porque no le dice a Dios, ¿cómo voy a ir a quitarles el sustento? ¿Cómo voy a ir a quitarles el último pan a la viuda? No, obedece porque sabe, ¿verdad? Sabe de la promesa y pues sigue ahí, sigue siendo tratado, pero cuando está pasando esto con el niño, pues sí duda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora pasa esto la viuda? Ahora yo, ¿no? Pidiendo así, ¿yo qué hago, no? Sí. Otra vez una directriz, pero acciona. Elías acciona, clama a Dios. Ajá. Eso yo lo dejo ver como muy importante, el clamar y pedir ayuda de nuestro Padre. De nuestro Padre. Y acá dice algo bien importante. Elías accionó, acabas de decir la palabra, accionó. Que supo qué hacer, ¿cómo? Clamar al Señor. Amén. Para que el Señor reviviera al hijo de la viuda. Pero también hay que hacer énfasis, también la viuda accionó,
Así que cuando echó a mano de la harina y del aceite, cuando se puso a hacer, también ella tuvo que Accionar. accionar. Accionó también. Entonces es una palabra bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bien importante reconocer y accionar. Es accionar a las directrices que el Señor nos va dando para ir nosotros también evolucionando. Sí, porque recibimos las instrucciones, Ajá. ¿no? Obedecemos al accionar, ¿no? Al Exacto. hacerlo. Porque a lo mejor sí las recibimos, que bueno, sí, pues ya me dijo Dios. Y aquí estoy esperando que suceda. Pero Ajá. no, o sea, hay que accionar, hay que hacerlo, ¿no? Obedecer esas instrucciones que estamos recibiendo de parte de Dios. Así es. Dije, obedecer es accionar. Amén. Pero mire, algo bien importante también que queremos dejarle ver, que es también la viuda reconoció la voz del profeta. Es reconocimiento. Dice, reconoció la voz del profeta. Y lo podemos ver, qué hermoso, ¿no? Cómo el Señor nos va llevando. Ahí del 23 al 24. Amén. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Imagínense, ¿hasta qué momento? Amén. ¿Hasta qué momento ella pudo decir ahí en el 24, ahora conozco que tú eres varón de Dios? Ahora. Oiga, ya tenía el milagro de multiplicación y provisión. Sí, pero a lo que voy es el clímax, ¿no? Que después, ahora hasta que fue resucitado su hijo, que enfermó, murió y fue resucitado su hijo, ahora reconozco. A veces me viene a la mente que a veces, ¿cómo se llama? Hay procesos que a veces de repente los podemos nosotros como prolongar más por falta de reconocimiento. De que a veces no reconocemos que es Dios quien está en el asunto. Amén. Que Dios está en el asunto. Mire, por ejemplo, ahí me gustó mucho en la traducción, ¿cómo se llama? Hispanoamericana, del 24 dice, la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que Dios habla de verdad por medio de ti. Ahora reconozco. Sí, porque ya lo había escuchado, ya había visto pues suceder la promesa, ¿no? La respuesta, pero ahora reconocer es volverlo a conocer, ¿no? Volver a esa partecilla, conozco que se hizo el milagro de provisión, pero a reconocer y a lo mejor... Es otro nivel, ¿no? Sí, un milagro a lo mejor cuyo, pues más grande, yo lo digo, ¿no? De resucitado tu hijo, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Y entonces reconocer y decir, y hablarlo, ¿no? Ahora sí decirlo, ¿no? Decir, expresarlo con la boca. Reconozco que eres varón de Dios y que en ti está la palabra de Dios, se hace, ¿no? Sí. Entonces esa parte, pues, quizás a lo mejor nos faltó en algún momento el decirlo, ¿no? A lo mejor sí, pues sí sabíamos, ¿no? Que Dios estaba con nosotros, sí. Pero decirlo y hacerlo y reconocerlo es lo que nos va llevando al otro nivel. Sí. ¿No? Hablarlo. Hablarlo, gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mire, vamos a ver como último punto. Jesús nos recuerda a la viuda de Sarepta. Amén. Y eso es bien lindo, y de todo el proceso que tuvo la viuda de Sarepta. Ya casi estamos por terminar. Ahí en Lucas 4, 25 al 26. Señor Jesús ahí nos recuerda a la viuda de Sarepta. Lucas 4, 25 al 26. Allí lo podemos ver en esta palabra tan preciosa de cómo el Señor, ya pasa tiempo, pero el Señor Jesús todavía ahí la recuerda. ¿Para qué? Para que la sigamos recordando ese proceso que vivió la viuda, para enseñarnos también a nosotros hoy en día. ¿Qué dice, Ver? 24, ¿verdad? Sí, 24. Perdón, de 25 al 26. Perdón. 4, 25 y 26. 25.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ajá, echas énfasis. Cabal, ahí nos dice el tiempo, ¿cuánto duró? 3 años, 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Lo que duró la hambruna, la escasez. 3 años, 6 meses. Pero aquí lo que me impresiona mucho es que como también hasta Jesús hace mención de ella. A ninguna otra viuda. Dice que viudas había muchas, era una ciudad. Había más. Pero al Señor le plació llevar a Elías con esa viuda de Sarepta. Que cómo se llamaba, no nos deja ver el nombre. Nada más así quedó como la viuda de Sarepta. Entonces, ¿podemos aprender algo? Amén. Sí. Que mire que hasta salió nombrada por nuestro Señor. Años. Pero si ella no hubiera accionado, no hubiera obedecido, no hubiera accionado, no hubiera evolucionado en fe, no hubiera reconocido, quizá no estuviéramos hablando hoy de ella. Así que quizá ni el Señor Jesús hubiese hablado, la hubiera mencionado. Pero ¿qué tuvo que hacer ella? Evolucionar en fe, obedecer, accionar y reconocer. Amén. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día nosotros como ejemplo y en base a esta palabra? Evolucionar en fe. A través de la obediencia, la acción y el reconocimiento. Amén. Reconocer que el Señor está con nosotros y Él está en control. No Amén. Está sola. Amén. Dios está en control. Si tú dices, yo estoy en Sarepta, estoy siendo refinada, no estás sola. Dios está en control. Amén. Y si el Señor Todopoderoso dio luz verde para que pasases en ese proceso, es porque Dios te va a dar la salida. Te va a dar la bendición, la provisión, Amén. El sustento. Amén. Gloria al Señor. Yo me gozo porque el Señor es bueno. Yo sé que el Señor está contigo, está con nosotros. Amén. Más que agradecida. No quiero aportar algo. Pues nada más tengo que esperar en Dios, aunque la situación se vea grave, ¿no? Complicada, pues saber que estamos en sus manos y que podemos ver su grandeza, ¿verdad? Cuando obedecemos, accionamos y pues lo reconocemos. Lo reconocemos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos enseñó esta palabra de la viuda? Evolucionar en fe, obediencia, accionar y reconocer. Amén. Gloria al Señor, que el Señor te bendiga. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hora, Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor. No sin antes implorarte, Señor, que te sigas manifestando en cada una de nosotros, Señor, que nos ayudes a seguir evolucionando en fe, Señor, que nos des la virtud, la gracia de seguir, Señor, reconociendo tu voz, caminar en obediencia, Padre eterno, a reconocer siempre, Señor, que eres tú, Señor, en nuestras vidas, Señor, llevándonos, Señor, a ese trato, Señor, para hacernos cada día más útiles, Señor, en tu obra, Padre bueno, porque eres tú quien nos forma, Señor, también en cada proceso. Señor, yo te ruego, Señor, que en esta hora, Señor, te manifiestes cada día más en cada una de tus hijas, de tus siervas, Señor, si están siendo tratadas, Señor, en algún proceso, Señor, yo te ruego, Señor, que les des la directriz, Señor, de cómo salir, Señor, en victoria, Padre bueno, de ese proceso, Señor, de tal manera, Señor, que salgan con ese refinamiento, Señor, reconociendo tu voz, tu poder, tu majestad, Padre, en sus vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Lleva a cada una de tus hijas con paz y con bendición. En el nombre poderoso de Jesús, Señor.